Eh, entonces, vamos a empezar por acá con la presentación. Listo. Entonces, espero que ahí la estén viendo. Vamos a pasar para el ejercicio que tenían que hacer. Listo. Entonces, en este primer ejercicio era simplemente hallar la escala, la longitud y el área, ¿cierto? La escala del plano, la longitud de este cuerpo que íbamos a medir y el área por donde estaba pasando ese mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, aquí teníamos dos datos fundamentales como para resolver el ejercicio, que era este 20 milímetros por 20 milímetros, quiere decir que cada cuadro de esta cuadrícula medía 20 por 20, ¿listo? Ahí teníamos la primera medida. Y aquí abajo recuerden que esto es una regla que sirve para hacer equivalencias entre lo que sería la medida real y la medida del plano, ¿cierto? Entonces, si ustedes son recursivos, ven que yo podía seleccionar los cuadros, ¿cierto? Entonces yo podía mirar cuál era la equivalencia de ese 2 milímetros aquí en esta regla. Si yo la muevo aquí, miren que el 0,25 solo llega hasta la mitad de la distancia, pero si lo muevo hasta acá, hasta el de 0,5 kilómetros, miren que corresponde exactamente a la misma distancia. O sea que la equivalencia en ese plano era que 20 milímetros equivalen a 0,5 kilómetros de la vida real, ¿cierto? Digamos que de la vida real. Entonces, ahí está la primera equivalencia. Listo. Entonces, cada que yo me desplace 20 milímetros dentro del plano, realmente me estaría moviendo medio kilómetro y con eso ya podemos desarrollar la escala, ¿cierto? Para el plano. Entonces, aquí tenemos la equivalencia 0,5 kilómetros igual a 2 centímetros. Igualamos las unidades de medida, entonces 0,5 kilómetros serían 50.000 centímetros. ¿Listo? Estamos simplemente pasando kilómetros a centímetros para poderlo igualar aquí las unidades de medida, con el objetivo de poder dividir ese 50.000 entre 2 y conocer el resultado de la escala. Si divido 50.000 entre 2, me va a dar 25.000. O sea que la escala del plano es 1 en 25.000. ¿Listo? Esta sería la primera solución para ese ejercicio. Ya sabemos la escala. La escala es fundamental a la hora de hacer mediciones dentro de este plano, porque entonces lo que yo mediría aquí en centímetros lo puedo convertir a su medida original, ¿cierto? Multiplicando por el 25.000. Hay otra manera, digamos que menos obvia, pero es si aquí tenemos, y es como para verificar esa escala, si tenemos que medio kilómetro es 20 milímetros, entonces 40 milímetros equivaldría a 1 kilómetro. Yo cojo dos cuadros de estos, yo cojo dos cuadros, aquí los pongo en la regla, miren que equivalen a 1 kilómetro, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos los 40 milímetros. Si yo hago la operación igual a como la hice en el caso anterior, ¿cierto? Con la medida directa que tenemos acá, miren que aquí 1 kilómetro, entonces sería igual a 4 centímetros. Hacemos la conversión de unidades aquí para pasar de kilómetros a centímetros y dividiríamos ese 100.000 entre 4 y eso nos da la escala 1 a 25.000. ¿Listo? Ahí, entonces ya tendríamos como solucionada esa primera parte. Miren que la regla se cumple para todos los números que estén trabajando en esa escala y pasaríamos entonces a trabajar con el tema de las longitudes. ¿Listo? Esas longitudes son muy importantes porque, bueno, ustedes tienen que saber este cuerpo, qué distancia está recorriendo dentro de un área determinada. Y para eso entonces vamos a hacer, aquí en este caso, como es tan rectas las líneas, debíamos hacer un proceso con el teorema de Pitágoras para poder hallar las longitudes de estos tramos que son inclinados, que van en diagonal. Entonces, en este caso de acá, que sería como el tramo más pequeño,
nosotros vemos que va partiendo del centro de esta línea de acá horizontal y llega al centro de esta línea vertical. ¿Listo? Entonces, si va de centro a centro, los catetos que describe aquí este triángulo, aquí tendríamos un cateto de 1 centímetro, por acá otro cateto de 1 centímetro. Entonces, con el teorema de Pitágoras, lo voy a copiar por acá, sería la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si hacemos la operación, eso nos daría 1 elevado a la 1 nos da 1, entonces 1 más 1 nos da 2 y a eso le tendríamos que sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Porque aquí la hipotenusa está elevada al cuadrado, entonces el resultado final sería 1,41 centímetros. ¿Listo? Esa sería la medida de este cateto pequeño de acá, de esta hipotenusa, perdón. Ahora, tenemos otro tipo de línea que es un poquito más larga, que va de centro a extremo. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos 2 centímetros y por acá tendríamos 1 centímetro. Entonces, tenemos que hallar la longitud de esta diagonal que tenemos acá. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, sería la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, el 2 de este cateto, más 1 al cuadrado de este cateto de acá, y eso nos da 4 más 1, que nos daría 5, y lo deberíamos entonces sacarle la raíz cuadrada para tener la longitud final de 2,23 centímetros. Entonces, ahí tendríamos dos soluciones, el que resta, la medida que resta, que digamos que es diferente, sería la de 2 centímetros, estas líneas que van en horizontal o en vertical, listo, que no van en diagonal. Y aquí ya sabemos que está desplazándose 2 centímetros, listo. Ojo que aquí yo lo tengo en milímetros, pero ustedes saben que si lo paso a centímetros serían 2 centímetros de aquí para acá, 2 centímetros de aquí para acá y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es contar los tramos por cada una de esas medidas. Entonces tenemos que para 1,41, ¿cuáles son iguales? Este de acá sería 1, 2, 3, 4 y 5. Los vamos por acá anotando. Tenemos 5 tramos de 1,41 centímetros. Vamos a contar los de 2 centímetros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces tenemos 5 de 2 centímetros. Vamos anotando. ¿Y cuántos de 2,23 centímetros tenemos? Entonces venimos aquí, contamos 1 y 2. Listo, no tendríamos más. Ahí tenemos cada uno de los tramos ya numerados, ¿no es cierto? La cantidad y los ponemos en una fórmula donde podamos trabajar la cantidad por la distancia, ¿no es cierto? Por la longitud. Entonces tenemos 5 por 2 centímetros más 5 por 1,41, listo, más 2 por 2,23 centímetros. Hacemos la operación, multiplicamos dentro de los paréntesis y sumamos los resultados. Ahí nos daría 21,53 centímetros. ¿Listo? Esa medida corresponde a una medida escalada. Entonces, digamos que es una medida para el plano que tenemos ahí, pero no para la vida real. Entonces, por eso hallamos al principio la escala. Esa escala nos está diciendo que está en 1 a 25.000. Entonces, para poder encontrar la medida real, ese 21,53 centímetros lo vamos a multiplicar por el 25.000 de la escala. ¿Listo? Y eso nos da 538.250 centímetros. ¿Listo? Ojo que estamos trabajando en centímetros, entonces este resultado da en centímetros. Entonces, para pasarlo a kilómetros hacemos la conversión. Yo aquí también saqué eso para que ustedes vean que 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Entonces, si yo tengo 538.250 centímetros, si hago la conversión, sería 5,38 kilómetros. ¿Listo? Entonces, el otro resultado, la longitud, sería esta que tenemos acá. Listo, yo sé que eso tiene más decimales. De todas maneras, es una medida aproximada. Aquí tenemos 5,38 kilómetros, que sería la segunda respuesta, y vamos a pasar al área por donde va pasando este cuerpo que estamos midiendo. Entonces,
Lo primero es, ya no trabajemos con esto que tenemos escalado, sino que trabajemos con la medida real de 0,5 kilómetros, porque sería lo más cómodo en este caso. Entonces, ya sabemos que cualquiera de estos cuadros tiene un lado de 0,5 kilómetros y otro lado de 0,5 kilómetros, ¿no es cierto? Cada uno de sus lados tiene la misma medida por ser un cuadrado. El área de un cuadrado se halla multiplicando lado por lado. ¿Listo? A veces lo sumaban. Entonces, recuerden, esas áreas, el área del cuadrado es lado por lado, el área de un rectángulo es base por altura y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, aquí lado por lado sería multiplicar 0,5, ¿cierto? Por 0,5. Aquí yo lo tengo ya anotado, 0,5 por 0,5, lo que nos da un área de 0,5 kilómetros cuadrados. Ojo que ahora sí pondríamos kilómetros cuadrados. Cuando es una longitud, es kilómetros. ¿Listo? Cuando es un área, kilómetros cuadrados. Aquí puede parecer que este número es más pequeño que este, pero si yo se los comparo en un ejemplo que aquí lo tenemos, van a mirar cuál es la diferencia. Esto sería 0,25 kilómetros cuadrados y esto sería 0,5 kilómetros. ¿Listo? Entonces, miren que es distinto una medida de longitud a una medida de área. ¿Listo? Entonces, recuerden que cada que anotan una medida tienen que estar conscientes y están midiendo un volumen, una longitud o un área, porque la diferencia es sustancial de acuerdo a las unidades que yo ponga acá. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es, a ese 0,25 kilómetros cuadrados que tiene cada uno de estos cuadros, vamos a multiplicar por la cantidad de cuadros por donde va pasando el cuerpo que estoy estudiando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cuadros. ¿Listo? Ahí tenemos 11 cuadros. Esos 11 cuadros los multiplicamos por el 0,25 kilómetros al cuadrado y eso nos da 2,75 kilómetros cuadrados. Esa sería la tercera solución del ejercicio. ¿Listo? Miren que son operaciones sencillas. Lo único es saber qué operaciones debo utilizar. Que son puras multiplicaciones, sumas, el teorema de Pitágoras, que es muy sencillo, y el área del cuadrado, que también es fácil de hacer. ¿Listo? Vamos a pasar al otro ejercicio. ¿Listo? El del edificio. Este fue el que más dificultad de pronto les dio, pero no era complicado. Con la información que nos dan en el problema debíamos encontrar esta porción de edificio, esta porción de muro, cuál era el área que deberíamos demoler para abrir espacio para hacer una puerta dentro de ese edificio. ¿Listo? Entonces, nos decían que este círculo interior era una columna muy grande, por cierto, de radio 3 metros. Nos dicen que este círculo de acá, este blanco, donde cuenta que esta es la zona que se puede habitar, era un 60% más grande, listo, que este círculo pequeño de acá. Y finalmente tenemos aquí un muro, que aquí lo estamos viendo, un muro de 25 centímetros. Nos dice que la apertura desde el centro para hallar el área que vamos a tumbar está delimitado por este ángulo de 30 grados. ¿Listo? Entonces, con esos datos era muy fácil encontrar la información que necesitábamos. Primero, debíamos trabajar con áreas, ¿listo? Con las áreas de los círculos para poder después encontrar los radios y finalmente encontrar esta área que teníamos acá. Entonces, primera parte del ejercicio. Nosotros tenemos el radio de esta circunferencia verde, ¿listo? Que vamos a nombrar como círculo 1. Desde el círculo 1 va a tener un área que es igual a pi por radio al cuadrado. Esa área, entonces, si yo reemplazo el radio, sería pi por 3 al cuadrado. Y multiplicándolo, entonces, tendríamos un área de 28,27 metros cuadrados. ¿Listo?
Este sería el primer resultado. Este es el área, círculo 1, es el área de este círculo verde que tenemos acá. Como en el ejercicio nos decían que era un 60% más grande el círculo blanco que el círculo verde, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Área del círculo blanco, o sea, círculo 2, vamos a poner círculo 2, área del círculo 2 es igual al área del círculo 1 más el área del círculo 1 por un 60%. ¿Listo? Entonces, lo solucionamos y nos da 28,27, listo, el área del círculo verde más 28,27 por el 60%. O lo pueden multiplicar por el 0,6, listo, cualquiera de los dos. Y eso nos daría un resultado de 45,232 metros cuadrados. ¿Listo? Lo pueden hacer de esta manera, con esta suma, o lo pueden hacer directamente con esta operación. Esa área del círculo 2 es igual al área del círculo 1 por 1.6. ¿Por qué por 1.6? Porque los porcentajes están dados por unos decimales. Entonces el 10% sería 0,1, el 20% 0,2, el 50% 0,5, el 100% es igual a 1, y si va a sacar el 160%, entonces si 100 es 1, 160 debería ser 1.6. ¿Listo? Esa sería la razón de por qué lo podemos hacer así y sería más directo. Ojo, que no se podía hacer desde el radio. Muchos le sacaron el 60% al radio y resulta que no da. ¿Por qué? Porque es que ustedes le están recargando el 60% a una distancia que va del centro al extremo, ¿no es cierto? Entonces, si yo de aquí para acá le estoy sumando un 60%, cuando haya el área, entonces estaría incrementando un 60% para acá, ¿listo? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, ¿listo? Entonces, no va a ser un 60% repartido, sino que se les va a sumar el 60% de aquí más este 60%, sería un 120% más. Entonces les queda más grande el área. Entonces, ojo, por eso era indispensable primero hallar el área, listo, el área del círculo blanco, y ahora sí podemos despejar el radio, que si me le sacaban el 60% a este, les quedaba malo, les queda mucho más grande la circunferencia. Entonces aquí tenemos que para hallar el radio del círculo 2, listo, con el objetivo de poder encontrar el área de este círculo grande, tenemos que despejar el radio del círculo 2, que es el círculo blanco. Entonces, tenemos que, despejando esta fórmula del área, tenemos que el radio al cuadrado es igual al área sobre pi. Ese radio al cuadrado, entonces sería igual a 45.232, este que tenemos acá, dividido pi. Ese radio del círculo 2 al cuadrado sería igual, haciendo esta operación, a 14,39 metros. Como todavía lo tenemos al cuadrado, entonces le sacamos la raíz cuadrada y eso nos daría un radio de 3,79 metros. O sea que el radio del círculo blanco sería de 3,79 metros. ¿Listo? Ahí, entonces ya tenemos otro de los datos que es fundamentales, en este caso, para poder hallar el área del círculo exterior. Entonces ya sabemos que este es el radio del círculo blanco y que el muro tiene 25 centímetros más hacia el exterior, ¿no es cierto? De aquí para acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, con ese radio, le vamos a sumar este 25 centímetros, ¿cierto? Entonces a 3,79 metros le vamos a sumar 0,25 metros. Esto es igual a esto que tenemos acá, este 0,25. Listo, aquí está en centímetros, aquí estaría en metros. Cuando lo sumamos, con eso encontramos la medida, la longitud del radio del círculo exterior. Listo, del círculo exterior, de este borde que tenemos acá. Entonces nos da 4,04 metros. Y ahora sí, hallamos el área del círculo 3, que sería pi por
4,04 metros al cuadrado. ¿Listo? Ahí finalmente nos da entonces 51,27 metros cuadrados, que sería el área del círculo grande. ¿Listo? Ese es el área que ocupa el edificio. ¿Listo? Completa. Ahí tendríamos esta área, la que les estoy señalando ahí. Resulta que nosotros lo que necesitamos encontrar es esta porción de acá, y miren que esto es como un anillo que tenemos aquí alrededor, ¿no es cierto? El muro es como un anillo, ¿viste? Desde arriba. ¿Qué debemos hacer? Entonces, es como hacer la siguiente operación. Debemos encontrar el área de este anillo, porque este área es un círculo completo y nosotros necesitamos es esto que está aquí señalado en azul, ¿listo? Como si estuviera completo, para luego encontrar el área de esto que está señalado en rojo. Hagan de cuenta que le vamos a restar ese círculo grande, el círculo intermedio. ¿Listo? Entonces hagan de cuenta que tengo los dos círculos. Y entonces, ¿qué operación va ahí? Vamos a hacer una resta, es decir, vamos a restarle el área del círculo intermedio a ese círculo exterior, haciendo como este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Quitándole ese pedazo y quedándonos con el área que tenemos acá, la que les estoy mostrando, ¿no es cierto? Con esta área. Entonces, muy sencillo, ustedes ya tienen las dos áreas, tienen la de 45,232 y la de 51,27. Le restamos las dos áreas, a este 51,27 le resto el 45,232 y eso nos da que el muro, este muro de acá tiene un área de 6,038 metros cuadrados. ¿Listo? Ese es el área que ocupa el muro. ¿Listo? Solo el muro. Luego, entonces, para poder encontrar qué área debo tumbar de ese 6,038 metros, tenemos aquí este ángulo de 30 grados y ese 30 grados entonces nos va a permitir fraccionar toda la circunferencia. Es decir, si yo tengo 360 grados en una circunferencia completa, ¿cierto? Si divido ese 360 en 30 grados, eso me lo hace fraccionar en 12 partes iguales. O sea que 30 grados es un doceavo de este 360 grados. Entonces, venimos aquí a la operación para encontrar el área que vamos a demoler, y ese 6,038 metros lo va a dividir entre 12, y finalmente el área de la puerta sería 0,5 metros cuadrados, ¿listo? Que sería el área final de lo que tenemos acá. Entonces, este sería el último resultado, como el resultado definitivo. ¿Con qué cifras deben trabajar ustedes para hacer el plano? Deben de trabajar con los radios. O sea, aquí tenemos un radio de 3 metros, aquí uno de 3,79 y por acá tenemos un radio de 4,04 metros. ¿Listo? Ahí con esos radios, entonces ustedes ya pueden dibujar la vista superior del edificio. Obviamente tienen que tener en cuenta esta apertura de 30 grados y ahí tendrían listo el ejercicio. No tendrían que hacer más. Lo que deben encontrar es una escala con la que lo puedan dibujar. Si lo dibujan en escala 1 a 100, entonces lo que ustedes tienen aquí de 3 metros se convierte en 3 centímetros. Lo que ustedes tienen aquí de 3,79 metros se vuelve en 3,79 centímetros y así sucesivamente en escala 1 a 100. De todas maneras, en esa escala sucede que las medidas que son muy pequeñas, por ejemplo el caso del 25 centímetros, si lo divido entre 100, eso me va a dar 0,25 centímetros, o sea, 2,5 milímetros. ¿Listo? 2,5 milímetros, entonces serían como casi 3 rayitas pequeñitas de las que ustedes tienen en la regla, que es una distancia bastante pequeña. Entonces ustedes lo pueden trabajar en escala 1 a 50, ¿cierto? O una escala que les permita hacer este mismo plano y que les quepa dentro de la O. ¿Listo? Esa sería la solución de los dos ejercicios que teníamos para hoy. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí? Miren que no utilizamos sino fórmulas conocidas. ¿Listo? El área del círculo
encontramos cómo despejar los radios y la segmentación o la fragmentación de esa circunferencia a través de cada uno de sus grados, ¿no es cierto? Y tiene 360 grados, entonces miren que la dividimos el 30 que nos señalaba entre ese 360 y finalmente nos dio 12. Entonces, no era tan complicado, era simplemente hacer un desarrollo con unas fórmulas que ustedes ya conocían. Ahora vamos a pasar al tema de esta semana. ¿Listo? Espero que no se vayan a preocupar con las imágenes que les voy a mostrar. Este es simplemente un ejemplo. ¿Listo? Entonces, espero que ya las estén viendo. ¿Listo? Ahí tenemos un plano de un elemento que se va a ensamblar. ¿Listo? Estos se llaman planos de ensamble. ¿Listo? Quizás ustedes de pronto no lo van a utilizar mucho, pero es importante que los conozcan, ¿listo? Y que sepan qué hay ahí, qué es lo que está mostrando, ¿listo? Porque casi todos los elementos que tenemos en los planos, los objetos de producción, ¿cierto? Los productos que ustedes consumen, sea un balde, sea una silla, sea un mueble, sea un carro, lo que sea, están compuestos por una diversidad de piezas que están ensambladas para cumplir un fin específico, ¿cierto? Digamos que ustedes, en el caso de ustedes, si ustedes ponen a ver un trazado de un acueducto, pues eso tiene unas tuberías, cada una de las tuberías tiene unas especificaciones, esas tuberías tienen unas válvulas, van a unos tanques y son varios elementos que van ensamblados para construir el conjunto del acueducto, ¿no es cierto? Entonces es importante saber cómo se representa eso dentro de un plano. Aquí yo les estoy mostrando uno que es más o menos complejo, ¿listo? Que sería un pistón hidráulico, ¿ya? Por acá tenemos, entonces, si ustedes lo aprecian ahí, todas las piezas están como desarmadas, ¿listo? En que están todas las piezas como si las hubieran sacado. Eso se llama un plano de explosión. ¿Listo? Cuando están así todas las piezas en isométrico y están despegadas, ¿no es cierto? Esas explosiones obedecen a un plano de ensamble. ¿Listo? Cuando las piezas se muestran en el plano sin que estén ensambladas se llama un plano de ensamble. Muy similar a los manuales de armado de los muebles que ustedes compran para armar, que dice tal tornillo va en tal agujero, tal pieza encaja con tal pieza, ¿cierto? Entonces, mucho ojo que aquí lo que les muestran es la manera cómo se debe ensamblar ese objeto. Entonces aquí tenemos que el eje, ¿cierto? El centro de todas estas piezas cilíndricas están alineadas. No hay una más arriba ni más abajo que otra. ¿Por qué? Porque todas van a entrar sobre ese mismo eje. Listo, los centros de cilindros se llaman ejes. Entonces se van a ir moviendo sobre ese eje para poder encajar, ¿cierto? Yo tengo aquí este elemento. Esto tiene unas roscas, ¿no es cierto? Yo lo puedo atornillar o desatornillar. Entonces, si yo quiero coger este elemento y ensamblarlo con esta base, lo que tengo que hacer es que alinear los ejes para poder empezar a hacer el ensamble, girarlo, ¿cierto? Y poder generar el ensamble. Si las piezas no están centradas en el eje, pues obviamente no lo va a poder centrar. Entonces esa es la realidad que les muestra el plano, por donde se tiene que hacer la trayectoria para hacer el ensamble correcto. Hay unas piezas, ojo, que aquí no están centradas con respecto a este eje central, que son estos 8 elementos que tenemos aquí en la parte derecha. Son 2 tornillos, 4 tornillos y 4 arandelas, ¿cierto? ¿Por qué no están centrados con el eje? Porque si ustedes aprecian aquí, en esta base que tenemos acá, tenemos 4 agujeros. Y aquí en esta base de acá también tenemos 4 agujeros. Estos 8 elementos están centrados con respecto a estos 4 agujeros que tenemos aquí y estos 4 agujeros que tenemos acá. Si nosotros lo vemos aquí ensamblado, que sería el plano de conjunto, este sería un conjunto, miren que
estos tornillos van por acá, ¿cierto? Van en esos 4 agujeros. ¿Por qué se ven más corticos acá? Les voy a mostrar una cosa de notación que es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque ustedes se van a encontrar con elementos que son demasiado largos, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos tornillos o esos pernos eran demasiado largos. Entonces, para no dibujarlos con la longitud completa, simplemente dibujan un tramo, hacen estas 2 líneas curvas y continúan de aquí para acá, que es donde realmente tiene la rosca de ensamble, este pedacito de acá, y muestran la característica del objeto, ¿no es cierto? Esto significa que el objeto es más largo de lo que se está mostrando ahí. ¿Listo? Estas líneas curvas, ¿no es cierto? Miren que parecen que estuvieran cortando el tornillo o el perno. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otro elemento de notación que es importante. Miren que las piezas están señaladas y están numeradas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí ustedes no me van a poner el nombre de la pieza, ni cuál es su función, ni de qué material está hecho, porque se les vuelve el plano un mar de letras y no se va a entender nada. Entonces simplemente se enumera y en una lista que tenemos por acá en la parte superior izquierda, listo, vamos a mirar entonces que este 1 tiene, está marcado aquí, vemos que el ítem 1 tiene una cantidad de 1, ¿cierto? Tiene un nombre y tiene una descripción, en este caso relacionada con el material. ¿Listo? Se puede poner en la descripción el material o en el caso de piezas estándar, llámese tubería, tornillería, en fin, piezas que se compran en una ferretería. En este caso, estas arandelas y estos tornillos que tenemos acá, miren que me va a aparecer una referencia que obedece una referencia estándar con la que se conocería ese objeto que tenemos acá. ¿Listo? Aquí simplemente les está hablando unos datos relacionados con el tipo de rosca y con el tipo de cabeza y tipo de ensamble, ¿cierto? De pieza de ensamble que están viendo ahí. Eso es estándar para todo el mundo. Están en unos catálogos de ferretería. Obviamente, eso ya sería como algo especializado. Ver todos esos catálogos sería pues como algo innecesario en este momento. Lo importante es saber que se enumeran con el fin de tener una tabla con la descripción y contar qué pasa con ese objeto. Miren que aquí en los últimos dos que tenemos la pieza 10 y 11, ¿listo? Me está marcando que tenemos por acá la 11, los contamos y son 4 piezas, ¿no es cierto? Entonces, 4 piezas en la cantidad del 10, tenemos una referencia y del 11 también tenemos 4 piezas, tenemos el nombre y tenemos el tipo de elemento al que obedece. ¿Listo? Entonces, este sería el plano de ensamble. Por acá entonces ya veríamos el plano de conjunto. ¿Listo? El plano de conjunto entonces ya muestra las piezas ensambladas. Aquí me está mostrando más o menos el recorrido que hace de pistón dentro del cilindro y la carcasa exterior, si ustedes ven aquí, este cilindro y esta carcasa de acá de los extremos la cortaron, listo, le hicieron un corte de 1/4. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es mostrar el ensamble cuando ya todas las piezas están juntas. Es plano de conjunto cuando están todas las piezas juntas y plano de ensamble cuando muestran la trayectoria que deben de seguir para poderse ensamblar. ¿Listo? Eso es un ejemplo de lo que es un plano de ensamble de conjunto, pero ojo que no vamos a empezar por cosas tan complicadas. Les voy a mostrar otro ejemplo. Todavía no se vayan a asustar. Este es un motor de un solo cilindro. ¿Listo? Vemos aquí que la representación está dada por unas vistas. ¿Listo? Entonces puede ser que ustedes hagan un plano de ensamble de conjunto a través de isométricos, ¿cierto? Y mostrando una explosión, o pueden hacer planos de ensamble y de conjunto a través de vistas. ¿Listo? Como sea más cómodo para ustedes y que quede bien representado. Entonces aquí vemos el conjunto ya está ensamblado, ¿cierto? De ese motor. Entonces eso nos permite visualizar ya el elemento armado. Entonces vemos por acá que un tornillo,
este tornillo que tenemos aquí en la parte inferior, está amarrando, está ensamblando dos piezas. Este rectángulo de acá, que me imagino que es una de estas piezas de acá, ¿cierto? Entonces, me lo está ensamblando con la base, ¿listo? Entonces, él me va mostrando cómo van ensamblando las piezas y cuáles son las piezas de ensamble que ayudan a que se mantengan juntas. Miren que aquí tenemos dos tornillos que me están ensamblando tres piezas, una por acá y otra por acá. Entonces, esto es muy importante, más que todo en procesos de manufactura, donde un operario tiene que ensamblar un elemento, ¿no es cierto? Entonces, para estandarizar el proceso, se indican las piezas y se indica cómo van ensambladas, ¿listo? Entonces, el plano de ensamble le va a indicar cómo las tiene que armar y el plano de conjunto le estaría indicando cómo quedaría ese elemento ya ensamblado, ¿cierto? Miren que tiene características muy similares, están nombrados, ¿listo? Las piezas están numeradas. En este caso, como es un plano de conjunto, miren que tiene un corte para mostrar qué hay al interior de ese cilindro, cómo va el pistón, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nuevamente la tabla donde tenemos la numeración, cantidad, nombre de la pieza y las características. Miren que por acá tenemos un material, tenemos el elemento, tenemos la pieza, listo, tenemos una denominación y tenemos una cantidad. Eso es muy importante porque entonces también ofrece como la posibilidad de conocer qué materiales tiene cada pieza, ¿no es cierto? Entonces, no todas las piezas dentro de un conjunto tienen el mismo material. Es algo, digamos, que lógico cuando ustedes tienen un elemento. Por ejemplo, si ustedes ven el conjunto de un bisturí, la carcasa, por ejemplo, es plástica, ¿cierto? Pero también tiene otros elementos metálicos. Fuera de, digamos, de la punta tendrá otros elementos que van ensamblados y que son metálicos. Cada uno pensando como en la función específica de cada elemento dentro de ese conjunto. Esto digamos que es un ejemplo. Generalmente ustedes en estos ejemplos no van a encontrar casos sencillos, ¿cierto? Siempre muestran planos de ensamble de piezas muy complicadas. Yo les voy a mostrar un ensamble que es muy sencillo, ¿listo? Entonces vamos a empezar por uno que es muy básico. Lo vamos a ver aquí. Entonces es un ensamble de dos piezas. Finalmente nos va a dar un conjunto. Aquí tenemos estas dos piezas. ¿Listo? Entonces tenemos dos piezas. Esta la vamos a nombrar pieza 1 y esta pieza 2. ¿Listo? Miren que la pieza 2 tiene un agujero con el contorno de la pieza 1. Entonces ya sabemos más o menos cómo iría el ensamble. Yo lo hice transparente para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta va a entrar acá. Dan de cuenta que es como un juego para niños, ¿cierto? Que el niño va a coger y va a ensamblar esto aquí, ¿cierto? Ojo que siempre que hay ensambles es muy importante conocer que hay una nominación para la pieza que va a entrar y la pieza que va a recibir. En este caso se llama la pieza que va a entrar, se llama pieza macho y la pieza que recibe se llama pieza hembra. Listo. Esa es la, digamos que los nombres que tienen en los ensambles. Existen para todo. Si es un tornillo, Por algo será, profe. ¿cómo? Por algo será esos nombres. Sí, por algo será. Entonces, si tiene un tornillo, una tuerca, si son dos piezas para un troquel, entonces la pieza que va a entrar se llama macho y la pieza que va a recibir la otra se llama hembra. ¿Listo? Entonces, la característica, o sea, mejor dicho, el nombre casi que indica cuál es la función de cada pieza, ¿cierto? Por eso lo nombraron así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con estas piezas? Pues las tengo que ubicar en la posición en que yo las pueda ensamblar. En este caso, yo ya las ubiqué más o menos con los ejes paralelos, pero si yo muevo la pieza 1 hacia el frente, pues obviamente si no están los ejes alineados, no lo voy a poder ensamblar. La idea es alinear los ejes, ¿cierto? Para poder generar el ensamble. Aquí tenemos que si están alineados,
la pieza la pieza 1 va a poder entrar en la pieza 2. Esto que vemos aquí sería el plano de conjunto, ¿cierto? Cuando lo tenemos así armadito, es el plano de conjunto, y si saco esa pieza 1 de la pieza 2 sería el plano de ensamble. Obviamente que estén alineadas por el eje. ¿Listo? Es mostrar como ese movimiento que va a hacer esa pieza antes y cuando está ensamblada. ¿Listo? Ahí tendríamos más o menos un ejemplo así en 3 dimensiones, cómo se ve esos planos, ¿no es cierto? Como toca estandarizarlo y hacerlo o en vista o hacerlo en isométrico, entonces les voy a mostrar otro caso en AutoCAD, ¿listo? Donde vamos a poder ver eso mismo. Vamos a abrir por acá el documento. Hacemos a que cargue ahí en un momentico. Y entonces vamos a visualizar aquí el comportamiento de dos piezas que van a ser ensambladas, ¿cierto? Este también es un caso muy sencillo donde tenemos una tuerca y un tornillo. ¿Listo? En este primer diagrama que tenemos acá, las dos piezas no están alineadas por el eje, ¿no es cierto?, el tornillo ni el centro de la tuerca. Ninguno de los dos centros está alineado. Hay una línea roja que me está indicando por acá un camino que debe recorrer la tuerca para poder entrar en ese tornillo. Lo ideal entonces sería ubicarlos en esta posición, ¿no es cierto? Que los dos centros estén alineados por ese eje. Listo, que lo vemos ahí en la línea roja. Las líneas de trayectoria, ¿listo? Estos ensambles deben de ser así, una línea larga, un espacio, una línea cortica, otro espacio, línea larga. Se va repitiendo dependiendo de qué tan largo sea el ensamble que ustedes hayan hecho. Pues si ustedes mueven esto más hacia la izquierda, más hacia abajo esta tuerca, esta línea va a tener más tramos, ¿no es cierto? Pero esta es la notación. Línea larga, corta y larga. ¿Listo? Muy similar a la línea de centro cuando trabajábamos con piezas cilíndricas. ¿Listo? Simplemente lo que está diciendo esto aquí es que hay una trayectoria. Entonces empezamos a ensamblarlo. Ustedes saben que entonces, lo tengo que alinear para poder empezar a hacer el ensamble y girar esa tuerca sobre ese tornillo. Lo voy girando y lo voy girando hasta la posición donde va a quedar toda ensamblada. ¿Listo? Y eso que tenemos acá, como ya está ensamblado, se va a llamar plano de conjunto. ¿Listo? Es plano de conjunto por acá y plano de ensamble por acá. ¿Listo? Plano de ensamble cuando nos muestra los dos elementos, uno al frente del otro, pero no están ensamblados, y plano de conjunto cuando ya finalmente están ensamblados. Aquí tenemos el isométrico. Nuevamente, ojo, es muy bueno si ustedes le hacen el corte. ¿Por qué? En este caso, pues son dos piezas muy sencillas, ¿cierto? Pero aquí, miren que me está mostrando hasta dónde entró la tuerca, ¿cierto? Cómo se ve el perfil de la tuerca y cómo se comporta ese tornillo en ese ensamble, ¿cierto? Entonces, esta es una de las posibilidades que ustedes pueden dibujar para hacer esos planos. Esta es la forma, digamos, la forma sencilla es hacerlo con una vista. Entonces tenemos aquí el ejemplo del plano de conjunto. Tenemos el plano de acá, esto aquí sin líneas invisibles, ¿listo? Y está sin líneas invisibles, está la tuerca y el tornillo, y aquí con el corte, ¿listo? Perdón, aquí sí hay líneas invisibles, lo que no hay es líneas de corte. Aquí está la tuerca del tornillo completo y aquí en este de arriba está el tornillo y la tuerca, ¿cierto? Pero la tuerca es como si yo la hubiera cortado a la mitad. Entonces ustedes pueden decidir qué pieza van a cortar, no es que tengan que cortar el tornillo y la tuerca. Ustedes pueden cortar simplemente la tuerca y mostrar el tornillo. En el caso de otras piezas, entonces ustedes ya verían cuál van a cortar para mostrar bien el ensamble. Entonces aquí tenemos el conjunto y vamos a hacer el plano de ensamble, ¿cierto? Entonces se va a hacer el plano de ensamble de estas dos piezas. Entonces voy a copiar esto mismo, ¿listo? Copiar por acá y
vamos entonces a mover la tuerca hacia afuera. ¿Listo? Vamos a mover esa tuerca hacia afuera. Aquí, ya, listo, ya tengo las líneas de la tuerca. Estas líneas invisibles también son de la tuerca. Entonces las vamos a mover. ¿Listo? ¿Hacia dónde? Pues la voy a mover por donde va a entrar. Listo. Ojo, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes van a entrar la tuerca, lo tienen que entrar, en este caso, del lado izquierdo al lado derecho. Si ustedes me ponen la tuerca por acá, no va a tener sentido el ensamble que van a hacer. ¿Listo? Entonces, acá vamos a mover esta línea de acá y vamos a completar el tornillo. Este sería el tornillo y esta sería la tuerca. Esto va a completar las líneas. Ahí tendríamos los dos elementos. Lo que tenemos que hacer es la línea de ensamble. Vamos a hacer la línea de ensamble por acá. Vamos a ponerla roja. ¿Listo? Vamos a ponerla roja. Como lo teníamos en el ejemplo de arriba, en el isométrico. Listo, aquí no se me ve el tramo como debería ser. Ahí ya lo tenemos porque estaba muy cortica la distancia. Entonces, ¿qué va a hacer ahora sí? Es alinear los dos centros. Entonces, saquémosle el centro a esa tuerca. El centro está escrito acá. Entonces, esta línea estará alineada con esta de acá. Vamos a seleccionarlo y lo vamos a alinear. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que me está mostrando sobre qué línea se va a mover ese elemento. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tenemos ensamblado. La línea roja me está describiendo la trayectoria que debe seguir esa tuerca para encontrarse con el tornillo. ¿Listo? Entonces tenemos por acá plano de ensamble. ¿Listo? Para el que lo quiera hacer con vistas, miren que se puede hacer con vistas. Aquí ustedes ya nombran, digamos por acá, este sería, esperen a que cargue ahí, le vamos a poner la pieza 1 y este sería la pieza 2. ¿Listo? Entonces, tenemos plano de ensamble y por acá el plano de conjunto. Nuevamente nombramos esto. Este sería la pieza 2 y este sería la pieza 1. Miren que se simplifica bastante en las vistas, porque pues, esos cilindros se ven muy cuadraditos en esas vistas frontales o laterales, dependiendo de la posición en la que lo estemos viendo. Ahí tendríamos los dos planos. Algo que les quería mostrar era la anotación de los tornillos. Ustedes los tornillos generalmente en los planos no los tienen que hacer con todas las con el perfil de la rosca, ¿no es cierto? Con el tipo de diente, ni dibujar exactamente el tipo de, la cantidad de dientes que hay, ni con el paso, ni nada de eso. ¿Listo? Eso lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de rosca, porque son muy pequeños, porque, bueno, eso tiene 1000 reglas para dibujarlas. Hay una forma de simplificarlos. Primero, obviamente esto tiene, si ustedes dan cuenta, pues tiene un diámetro, ¿cierto? Este diámetro de aquí, si ustedes generalmente ven los tornillos, en la punta son un poquitico más, como más pequeño el diámetro, ¿cierto? Para ayudar en el ensamble. Ya este cuerpo central ya tiene el diámetro general de, digamos, de la pieza de ensamble. Entonces, esos dientes, si ustedes los ven bien, tienen una profundidad, ¿no es cierto? El diente sube, baja. Eso me va a describir dos diámetros, ¿listo? El diámetro de la parte más alta y el diámetro de la parte más interna cuando entra el diente, ¿no es cierto? Vamos, que si yo dibujo el perfil, digamos que sería aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Entonces, tenemos varios diámetros. Entonces, para que ustedes no se compliquen, ustedes tienen que hacer primero el diámetro general, ¿cierto? Así, aquí tendríamos el diámetro general entre estas dos líneas. Simplemente vamos a hallar la profundidad del diente, ¿listo? Del dientecito, lo vamos a describir con una línea recta, entonces esa sería la profundidad del diente, ¿listo?
Y esa profundidad que sería, digamos que el otro diámetro, lo vamos a marcar con línea punteada. ¿Listo? Eso no quiere decir que sea una línea invisible. Eso quiere decir que lo que tenemos acá es una rosca, ¿cierto? Que lo que está pasando por acá es una rosca. Ya después, como les mostré en la tabla del plano, es donde se pone la referencia de ese elemento. Entonces ahí, en esa referencia les va a contar qué tipo de elemento es el que están viendo ustedes ahí al detalle. Obviamente esta línea tiene que ir arriba y abajo, ¿cierto? A los dos lados del eje. Entonces, por acá iría la otra línea. ¿Listo? Y esa sería la notación de un tornillo. Si fuera el de la tuerca, lo mismo. Entonces, por acá, por esta línea de acá, si ustedes lo ven, va pasando ¿quién? El tornillo, ¿no es cierto? Sino que está tapada por el borde porque es aquí es un hexágono, ¿no es cierto? Entonces, digamos que nos está tapando la línea invisible del agujero como tal, pero la rosca entonces iría, si de aquí para acá tiene 0,8, pues como es el mismo tipo de rosca, entonces ustedes le hacen 0,8. ¿Listo? Y aquí, no me lo cogió donde era, yo lo vuelvo a hacer 0,8. Y aquí entonces iría la línea punteada indicando la rosca de ese elemento. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean en un cilindro, ¿cierto? En una pieza de estas líneas punteadas no es que haya un objeto que no estén viendo, una parte pues que no estén viendo, sino que obedece al tema de las roscas, ¿cierto? Es una simplificación de la notación. Por acá, entonces, obviamente si lo puse por debajo del eje, entonces lo tengo que repetir aquí en esta parte de acá. ¿Listo? Y ahí tendríamos como simplificado el ejemplo de que ahí tenemos una rosca. Por ahora no es tan necesario que las dibujen porque obviamente esto es un tema más avanzado del dibujo técnico. Por ahora se los estoy señalando para que sepan qué significa. Otro tema muy importante a la hora de acotar estos planos, cuando hay acotaciones, es la siguiente. Los ensambles permiten márgenes de error, ¿cierto? Es decir, que esta pieza, ¿cierto? Debe entrar en el agujero de la tuerca, el tornillo debe entrar en la tuerca. ¿Qué pasa? El agujero de la tuerca tiene un margen de error, de tener un diámetro un poquito más grande o un poquito más pequeño para que entre el tornillo, igual el diámetro del tornillo. Entonces, esos márgenes de error en la acotación se llaman tolerancias. ¿Listo? Y se acotan de la siguiente manera. Entonces, si yo voy a acotar el diámetro de este tornillo, digamos, de aquí para acá, sería lo que me interesa, tenemos que la medida original y ideal de ese tornillo debe ser 10 milímetros, ¿no es cierto? Pero por casos de manufactura y de material, ustedes saben que estas piezas, si son metálicas, el calor o el frío hace que se contraigan o que se expandan, ¿no es cierto? Entonces va a generar una variación en la medida de ese elemento. Y eso no quiere decir que vaya a interferir en el ensamble con esa tuerca. Entonces, por eso se garantiza que con las tolerancias vamos a tener un margen de error que me va a permitir decir lo siguiente. La medida es 10, pero le va a poner más o menos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos. El menos debe estar debajo del más. Aquí no tengo la posibilidad de ponerlo. Es el ejemplo que les estoy poniendo, más o menos, y le voy a poner 0,1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esa notación? ¿Listo? Que esta medida que tenemos aquí de 10 milímetros puede ser, vamos a ponerlo por aquí en el texto, les voy a escribir las medidas que puede ser. Si es más o menos, entonces puede ser, vamos a poner por acá el texto, puede ser por debajo, ¿cierto? Puedo restarle 0,1, o sea, 9,9 milímetros, puede ser 10 milímetros o puede ser 10,1 milímetros. ¿Listo? Entonces, eso me da la posibilidad de manejar un margen de error de 3, en este caso de 3 cifras, ¿no es cierto? Aquí tenemos 9,9, 10 o 10,1 milímetros. Listo, si se pasa por arriba o por debajo de estas medidas, quiere decir que el ensamble ya no quedaría bien.
En el caso de que sea 9,08, la tuerca se va a rodar, ¿no es cierto? O va a entrar jugada o me va a generar un juego. Y en el caso de que se pase a 10,2, muy posiblemente no va a poder generar el ensamble, ¿no es cierto? Este sería más o menos. Puede ser también que no sea más o menos, sino que sea simplemente más. Y aquí, por ejemplo, que les digan 2. Entonces, aquí ya me está diciendo lo siguiente, que no se puede pasar por debajo, no puede ser 9,9 ni 9,999, simplemente me va a admitir el 10, pero me va a admitir el 10,1 hasta el 10,2. ¿Listo? En el caso de ser simplemente menos, entonces va a ser, en este caso, ya no me va aquí a aceptar estas medidas por encima, ¿listo? Sino que me va a admitir las medidas de 9,9, ¿cierto? Milímetros y 9,8 milímetros. Entonces las tolerancias ya saben qué es lo que significan. Indican una medida ideal y los márgenes de error que están manejando, ¿cierto? Ese lo van a encontrar generalmente en planos de ensamble, ¿cierto? Donde las piezas, digamos que tienen ese margen como de expandirse o contraerse, pero obviamente entre los reglajes para que funcione el ensamble. ¿Listo? Esa sería otra anotación importante a tener en cuenta. Aquí dentro de la acotación, tenemos en la acotación, ¿qué hay de nuevo? La numeración de las piezas y el tema de tolerancias. ¿Listo? Entonces, ya saben ustedes que cuando dan una cota que dice 10 menos 0,2 o más o menos 0,1 o así sucesivamente, ya saben qué es. ¿Listo? Ahora les voy a poner el ejercicio, les voy a mostrar el ejercicio que tienen que hacer para la otra semana. Entonces, se los voy a compartir ya mismo. ¿Listo? Vamos a cerrar este dibujo. Un momentico, vamos a ver si está como lento. Entonces, vamos a trabajar con las siguientes piezas. Está la posibilidad de que lo hagan con las vistas, como les mostré el ejemplo anterior, o que lo hagan con el isométrico. Si lo quieren hacer con el isométrico, yo les mandé unas guías, unos videos al correo para los que lo quieran hacer a mano. ¿Listo? Obviamente se demora más. Los que lo van a hacer en AutoCAD, yo también monté un video de cómo hacer los isométricos en AutoCAD. Obviamente en AutoCAD es más rápido y les da como mejor resultado. Entonces, ustedes tienen estas piezas listas. Tienen acá. Si ustedes ven la pieza macho, que sería en este caso esta de acá, va a entrar en la pieza hembra. Ustedes ven que la pieza hembra en su agujero, ¿no es cierto? Tiene el mismo perfil que la pieza macho. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer el plano de ensamble y el plano de conjunto para estas dos piezas que tienen acá. ¿Listo? Simplemente me hacen esos dos planos. Ya saben, el que los quiera hacer con isométricos, lo hace con isométricos. El que lo quiera hacer con vistas, lo hace con vistas. Y dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿no es cierto? Si es en AutoCAD, si es a mano, entonces yo ya les hice las guías para que ustedes pues, visualicen como el proceso, ¿no es cierto? Obviamente, sí les digo que hacer estos cilindros a mano a veces es muy entretenido, pero también quita mucho tiempo. Listo, entonces, si ven que se están demorando mucho, que es muy difícil, háganlo con las vistas. Si ustedes miran acá, las medidas siempre están dadas de centro a centro. ¿Listo? O sea que esta es la distancia de este círculo a este círculo de acá, ¿cierto? De este centro a este centro. La segunda medida entonces sería de este círculo a este de acá. Y la tercera medida sería de aquí para acá, que es esta de acá. Listo, lo mismo en el caso de esta pieza. Entonces ahí estarían como los dos planos que tienen que presentar para la próxima semana. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Profe, con la vista solamente sería, digamos, la lateral, ¿cierto? Sí, solo la lateral. En este caso, como son dos piezas cilíndricas, pues digamos que no habría que mostrar más detalles, ¿no es cierto? Porque ya con esa vista ya mostraríamos todo.
para el que, ojo, escoja el de las vistas, o bueno, para todos en general, muy bueno que le hagan un corte a esta pieza de acá. Si son capaces de hacerle un corte, de cortar esta pieza a la mitad y mostrar el ensamble, quedaría mucho mejor. De todas maneras, ustedes saben que yo cada 8 días resuelvo pues como estos ejercicios para mostrarles cuál era la solución y que ustedes comparen pues como el resultado pues cuando yo lo hago y lo que ustedes hicieron durante el desarrollo pues como de la actividad. Listo. ¿Tienen alguna otra duda? No. Bueno, muchachos, entonces ahí tenemos el ejercicio que deben de desarrollar para la próxima semana. Igual ustedes saben que me van preguntando, no hay problema. He visto que han mejorado bastante con el ejercicio para esta semana, pues los que lo han entregado lo han hecho bien, ¿cierto? No es como una cosa de preocupación. Miren que las cosas que ustedes vieron en matemáticas o en geometría sirven en el campo profesional, es saberlo como, digamos, canalizar y saberlo aplicar pues como a esos problemas que le presenta a uno la profesión. Andrés, ¿qué pregunta tenés? Andrés. Ah, bueno, al parecer se le fue, o era un aplauso. Listo, entonces muchachos, ya saben, si tienen alguna duda, pues me van preguntando. Profe, otra cosita. Sí, Como usted había compartido, era un enlace para descargar, pero es SketchUp, no AutoCAD, o sí, es que no sé. Porque yo solo creo que compartir SketchUp. El de Ay, AutoCAD profe, yo se los precisamente comparto, pero sería la página oficial, solo les da 30 días de prueba, aunque creo que lo que quedan son como 30 días de clase. Entonces, pues les puede funcionar. En el caso, pues como uno cuando baja los programas por ahí en otras páginas, baja muchos virus. Entonces, esa versión de pruebas apenas es como para ir trabajando, listo. De todas maneras, quien lo quiera buscar, busca AutoCAD, Autodex, y esa es la página principal. Entonces, si quieren, se los anoto. O venga, yo lo busco en un momentico y les paso aquí al WhatsApp, se los va a pasar ya mismo esa página, listo, para que ustedes la descarguen. Entonces, muchachos, no, nos vemos dentro de 8 días, listo. bueno, profe, gracias. Cuídense mucho, pues, que les vaya bien. Gracias. Chao. Hasta Chao. luego, profe. Daniel, que te vaya bien. Igual, profe.